Shalom, amados Sajín y Ajotis, Boker Tov, buenos días. Soy el Roé y More Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de mi poderoso en este municipio. Envío saludos a todos nuestros Ajim, todos nuestros hermanos y Ajot, hermanas, en el Mashiach Yeshua, que nos ven a través de su pantalla en el canal de YouTube. El tema para el día de hoy se titula sobre la iglesia es Israel. Una pregunta que les hago, porque todavía, aún a esta altura, hay muchas personas que están pues escudriñando las escrituras y tienen esa idea por tener una traducción que dice o quiere dar a entender esa doctrina, esa enseñanza. Por lo tanto, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema, sobre si la iglesia es Israel, porque muchas personas de la corriente cristiana dicen o afirman creer que son parte de un Israel espiritual, a lo que le llaman la iglesia. Por eso vamos bien contra la teología del reemplazo que muchos cristianos, sean católicos, protestantes, evangélicos o carismáticos, enseñan, tomando un texto escrito, como dice en el Naví, el profeta Yirmiyahu, Jeremías en su Biblia cristiana, capítulo 8:8, han tomado un escrito pero con la pluma mentirosa. Vayamos al Sefer, al libro de Yirmiyahu, Jeremías en su Biblia cristiana, capítulo 8, verso 8. Yirmiyahu, Jeremías en su Biblia cristiana, capítulo 8, verso 8. Dice aquí la Kitbeh HaKodesh, las Sagradas Escrituras, lo siguiente. ¿Cómo pueden decir somos sabios, la Torá de Yahweh está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades? Aquí pregunta, ¿cómo pueden decir somos sabios, la Torá de Yahweh está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades? Y eso es lo que ha pasado, amados Sajín, amados hermanos y Javerín, amigos que están viendo pues este tema sobre si la iglesia es Israel. Que muchos han tomado traducciones que no son correctas, que no son confiables, y por ello es que está esta teología del reemplazo, diciendo o pensando que la iglesia, a donde muchos van, a la iglesia cristiana, piensan que ese es el nuevo Israel, y que el pueblo de Israel fue abandonado porque fue infiel y porque no creyó en el Mesías, el pueblo judío. Y dicen, no, ya ellos quedaron abandonados y ahora ya la iglesia tomó su lugar y ahora la iglesia es ese Israel. Ahora la iglesia es el Israel espiritual. Pero vamos a ver con la escritura que eso no es correcto, sino que es una falsa enseñanza tomada de la pluma mentirosa. O sea, me refiero a una mala traducción que da a entender cosas que realmente no son. Vayamos al Sefer, al libro de Romillim, Romanos, capítulo 11, verso 17. Romillim, Romanos, capítulo 11, verso 17. Dice en esta traducción, que es la más confiable, una traducción hebrea al español, dice lo siguiente. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Aquí vemos, hay que poner mucha atención siempre a lo que leamos, porque aquí dice, pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Ahora aquí voy a presentar este mismo texto de Romanos capítulo 11, verso 17, pero ahora lo voy a mostrar con la escritura que la mayoría de cristianos tienen, la versión Reina Valera, para que vean la diferencia que hay, y por eso le digo que hay que poner
que hay que poner mucha atención en la lectura, mucha atención en la lectura, porque luego se pasan por alto este tipo de cosas. Voy a darle lectura aquí en Romanos capítulo 11, verso 17, la misma cita que leí en Akitbeh HaKodesh, en las Sagradas Escrituras, la Torá. Dice aquí en esta Biblia, versión Valera, dice que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Aquí el punto que voy a dar a entender claro es que aquí dice que ellos han sido, dice, que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas. Como quien dice, quito a Israel y te pongo a ti los gentiles y ahora tú eres en lugar de ellas. Esto nos da una enseñanza de una teología del reemplazo, porque dicen, ahora quitamos a Israel y ahora la iglesia es aquel Israel que perdió su oportunidad, porque así lo creen como esta traducción, la versión Reina Valera, que es una traducción que muchos cristianos tienen en casa, en sus iglesias, y por ello es que creen lo que dice esta traducción, la versión Reina Valera, pero lo cual no es correcto, porque no dice que se haya quitado Israel para poner a la iglesia, sino aquí dice claramente en el texto que yo tengo, dice, pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, que esto es lo que realmente Shaul estaba diciendo, que fueron los gentiles, los goyim, fueron injertados entre ella, entre Israel, para hacer un solo Israel, pero no una cosa separada de Israel, o decir que ahora la iglesia es el Israel, porque eso no es así. Shaul nunca enseñó tal cosa. Porque por eso nos dice Romanos capítulo 11, verso 1, lo siguiente. En ese caso, yo digo que no es que Yahweh repudió a su pueblo, Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la Sera, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que aquí dice que en ese caso no es que Yahweh haya repudiado a su pueblo, Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la Sera, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que Shaul mismo está diciendo que Yahweh no ha rechazado a su pueblo Israel. Aquí vemos también que esto que estoy diciendo del contexto de Romanos 11, 17, donde dice que los gentiles han sido injertados entre ellos, entre el pueblo hebreo, entre el pueblo israelita. Lo podemos ver aquí que Israel está compuesta por 12 tribus y con gentiles adheridos a Israel, como dice el Sefer de Efesios, capítulo 3, versos 5 al 6. Efesios, en su Biblia cristiana, capítulo 3, versos 5 al 6. Dice lo siguiente. En pasadas generaciones no fue dado a conocer a la humanidad como el Ruach lo está revelando ahora a sus Shelihim, a sus discípulos y Nabiim, a sus profetas, que en unión con el Mashiach y por medio de las buenas noticias de la Besorá, los gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y coparticipantes con los Yahudim en lo que Yahweh ha prometido. Así que vemos que dice que en pasadas generaciones no fue dado a conocer a la humanidad como el Ruach lo está revelando ahora a sus discípulos y profetas, que en unión con el Mashiach y por medio de la Besorá, de las buenas noticias, los gentiles habrían de ser coherederos,
un cuerpo unido y coparticipantes con los Yahudim en lo que Yahweh ha prometido. También vemos el Sefer del Naví, del profeta Yesayahu, Isaías en su Biblia cristiana, capítulo 14, verso 1. Y aquí me estoy refiriendo en estos textos, tanto de Fesiim como el de Yesayahu, sobre que los gentiles están adheridos al pueblo de Israel. Dice aquí en Yesayahu, Isaías 14, 1. Pues Yahweh tendrá misericordia de Jacob, él otra vez de nuevo escogerá a Israel y los asentará en su propia tierra, donde los extranjeros se unirán a ellos, juntándose a la casa de Jacob. Así que vemos, pues Yahweh tendrá misericordia de Jacob, él otra vez de nuevo escogerá a Israel y los asentará en su propia tierra, donde los extranjeros se unirán a ellos, juntándose a la casa de Jacob. Así que vemos, amados Ajín y Ajotis, amados hermanos y hermanas en el Mashiach Yeshua, y Javerín y amigos que están viendo estos estudios, pues están dando cuenta de que Israel no ha sido rechazado por Yahweh, no ha sido rechazado por el Todopoderoso. Y lo vamos a volver a ver en este texto que acabé de leer hace ratito sobre Romillim 11.1. Voy a darle otro repaso para que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a analizar con Akitbeh HaKodesh, con las Sagradas Escrituras, y no tengan pues ideas preconcebidas y decir que Israel, como fue rebelde cuando vino el Mashiach y no le conocieron. Eso no quiere decir que haya sido abandonado para siempre por Yahweh, sino que Yahweh tiene misericordia y volverá a escoger a Israel. Dice aquí en Romanos 11.1, dice: en ese caso yo digo, ¿no es que Yahweh repudió a su pueblo? Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y el verso 2 dice lo siguiente: Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que el Tanakh lo dice de Eliyahu? Él implora a Yahweh en contra de Israel diciendo: Yahweh, ellos han matado a tus Nabim, a tus profetas, y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida, y ahora me quieren matar a mí también. Pero ¿cuál es la respuesta de Yahweh? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Es de la misma manera en la época presente, hay un remanente escogido por misericordia. Así que hay un remanente escogido por misericordia, por la Rahem, por la misericordia de nuestro Elohe Yahweh, que pertenece de las 12 tribus de Israel. Ahora veamos el Sefer, el libro del Naví, del profeta Yirmiyahu, Jeremías, en su Biblia cristiana, capítulo 31, verso 35 al 37, para que con la misma escritura se den cuenta que Israel no ha sido abandonado por Yahweh, ni ha sido rechazado como muchas personas cristianas creen. Yirmiyahu, Jeremías en su Biblia cristiana, capítulo 31, verso 35 al 37. Dice lo siguiente: en Yirmiyahu, Jeremías capítulo 31, verso 35 al 37. Yo voy a leer desde el verso 34, dice: esto es lo que Yahweh dice, quien da el sol como luz para el día, que ordena las Yehudá para la luna, las órdenes para la luna y las estrellas, para proveer luz para la noche,
el que revuelca el mar hasta que sus olas rugen. Yahweh Elohe Sebaot, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si estas Yehudá, si estas órdenes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la descendencia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Esto es lo que Yahweh dice: si el cielo arriba puede ser medido y los cimientos de la tierra penetrados, entonces rechazaré todos los descendientes de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. Miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando la ciudad será edificada para Yahweh, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Así que vemos que dice Yahweh, que dice, esto es lo que Yahweh dice: quien da al sol como luz para el día, que ordena la luz de la luna y las estrellas para proveer luz por la noche, el que revuelca el mar hasta que sus olas rugen, Yahweh Elohe Sebaot es su nombre. Si estas órdenes y estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la descendencia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Esto es lo que Yahweh dice: si el cielo arriba puede ser medido y los cimientos de la tierra penetrados, entonces rechazaré todos los descendientes de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. Aquí vemos cuál es la única forma para que Yahweh rechace a Israel. Si estas órdenes de la luna y del sol fallaran y de las estrellas, y si el cielo fuera totalmente medido y la tierra penetrada, entonces dice, entonces rechazaré todos los descendientes de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice Yahweh. Pero como estas cosas no han sucedido, dice Yahweh, pues entonces Israel no ha sido rechazado. Israel no ha sido rechazado por el Todopoderoso, no ha sido rechazado por Yahweh, sino al contrario, será recibido en amor y en misericordia. Así que ahora hay que entender cuál es el más grande mandamiento, que el mismo Mashiach Yeshua lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Vayamos al Sefer, al libro de Mordecai, Marcos en su Biblia cristiana, capítulo 12, verso 28 al 30. Mordecai, Marcos en su Biblia cristiana, capítulo 12, verso 28 al 30. Dice lo siguiente: uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. En esta discusión, viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante misbot de todos? ¿Cuál es el más importante mandamiento de todos? Yeshua respondió: el más importante es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohe, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohe con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Así que hay que entender bien cuál es el principal mandamiento. Dice, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohe, Yahweh uno es. Así que aquí es el mandamiento, no dice escucha iglesia cristiana, escucha iglesia fulana de tal, escucha religión tal, no, sino el mandamiento hay que entenderlo, que el más importante mandamiento es Shema Israel, escucha Israel, Yahweh tu Elohe, Yahweh uno es. Así que ahí vemos claramente que Israel no es rechazado por Yahweh, porque el mismo Mashiach Yeshua dice que este es el más importante y más grande mandamiento. El escucha Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh nuestro Elohe, Yahweh uno es. Dice, y amarás a Yahweh tu Elohe con todo tu corazón, con toda tu vida, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas.
Entonces aquí vemos que Israel no es rechazado por Yahweh, porque el mismo Mashiach dice cuál es el más importante mandamiento y dice, Yeshua respondió, el más importante es Shema Israel, escucha Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Yahweh nuestro Elohe, Yahweh uno es. Así que este es el más importante mandamiento y le digo, ponga mucha atención siempre a la lectura, porque aquí no dice escucha iglesia bautista, escucha iglesia fulana de tal, escucha religión de tal, el más importante es este, no, sino dice a la nación de Israel, escucha Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Estas palabras están basadas en el Sefer, en el libro de Shemot, de Barim, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Estas palabras que el Mashiach repitió y dijo a todo el pueblo de Israel. Así que vemos que este es el más importante mandamiento, el Shema Yisrael, el escuchar Israel. Así que si quieres poder sentarte, si tú que me ves a través de la pantalla y no te habían dicho estas verdades de que Israel no es la iglesia, sino Israel son las 12 tribus que dice la escritura, son las 12 tribus de Israel, pero no es una iglesia como tal. Eso es una falsedad que han tomado de la pluma mentirosa y de malas traducciones de las Biblias cristianas, que le han cambiado las cosas a como le dan la gana para tener una propia teología del reemplazo, queriendo sacar a Israel y poniéndose ellos en el lugar de Israel, diciendo, no, ahora es la iglesia y eso es así, pero no es correcto porque es una falsa enseñanza que está en malas traducciones que también pues la gente tiene lamentablemente en sus hogares y al leerla se creen esas falsedades de esas malas traducciones de algunas Biblias que han sido manipuladas para poder tener a la gente engañada, pero pues eso no es correcto, tener esas manipulaciones para engañar a la gente. Así que si quieres poder sentarte junto a Abraham, Isaac y Jacob en el reino del Shamayim, obedece y sigue a Yahshua HaMashiach, el rey de Israel. Cree la verdad y vívela. Como dice en el Sefer, en el libro de Yohanan, Juan en su Biblia cristiana, capítulo 14, verso 6. Yohanan, Juan 14, 6, dice lo siguiente. Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Que estas palabras de Yohanan Juan 14:6 dicen lo siguiente en el hebreo. Anoji ha dereja beja emet beja hayim. Que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que debemos de seguir aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y que es Yahshua, el judío, porque él es el rey de Israel, Yahshua HaMashiach. Así que hay que entender siempre estas palabras que están escritas en el texto original hebreo. Dice, Anoji Hadreja Beja Emet Beja Hayim. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. A través de Yahshua podemos ir al Padre, porque Yahshua es el camino correcto, es la verdad absoluta y es la vida eterna. Así que sigamos a Yahshua, porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro roé, nuestro pastor, es nuestro Melech, nuestro rey. Así que también vamos a leer aquí lo que dice en Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Yohanan Aleph, primera de Juan en su Biblia cristiana, capítulo 3, verso 16. Dice lo siguiente.
La manera que venimos a conocer el Ahavá, el amor, es por medio de que el que entregó su vida por nosotros. Y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. El verso 23 dice lo siguiente: este es su mandamiento. Tenemos que confiar en la persona y el poder de su Hijo Yahshua HaMashiach, y seguir amándonos el uno al otro, así como Él lo ordenó. Así que, amados, sigamos a aquel que murió por nosotros, y no a las iglesias, no a las religiones, porque ni la iglesia ni la religión murió por ti ni por mí, sino uno solo murió por ti y por mí, y que tiene un solo nombre único, que es un nombre sobre todo nombre, y que no se ha dado a los hombres debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre que se le reveló a Miriam, que era su madre aquí en la tierra, y el nombre que se le dio a ellos es el de Yahshua HaMashiach. El nombre del Mesías judío de Israel es Yahshua y no Jesús, sino Yahshua. Así que por ello creemos en su nombre, porque cada que declaramos su nombre con nuestras bocas, estamos declarando y diciendo: Yahweh salva, Yahweh es nuestra salvación. Así que, amados Akin, amados hermanos y amados Javerín, amigos que están viendo este estudio a través de su pantalla en el canal del YouTube, pues se les invita a que entiendan esto, y pueden comprobarlo en el Sefer, en el libro de Matillahu, Mateo, capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién va a salvar Yahshua? A Israel. Dice, ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que vemos que Yahshua va a salvar a Israel, y Israel no ha sido rechazado, no ha sido olvidado, sino que Israel es la promesa de Yahweh, es la bendición que Yahweh ha dado a sus siervos, a su amigo Abraham, a Isaac y Jacob. Y Israel son esas 12 tribus, esas 12 casas de los patriarcas, de los hijos de Jacob. Así que los gentiles se están adhiriendo al pueblo de Israel, como dicen Efesiyim 3, 5 al 6 y Yesayahu, Isaías 14, 1. Así que vemos claramente que todo el que esté con Israel, pues va a ser protegido de todo lo que se viene a la tierra. Claro, bajo el mando de nuestro Elohe Yahweh y de su Mashiach Yahshua. Porque de lo contrario, aquellos que estén separados de Yahweh y de Yahshua no están en el lugar correcto, no están en el verdadero lugar, sino están en un lugar contrario. Si mencionan otro nombre al Mesías que no es el verdadero, porque el verdadero nombre y único del Mesías es Yahshua, no es ni Yeshua ni Jesús, sino es Yahshua, que significa Yahweh salva. Y como dice la escritura en el Sefer, en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo en el Sefer de Bereshit, Génesis, ando buscando aquí la cita para poder comprobarle a usted en su escritura que tenemos que ver siempre bien al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Porque aquí nos dice la Torá lo siguiente: en la bendición que se le da a Jacob, dice lo siguiente aquí en Bereshit, Génesis capítulo
27, verso 27, verso 22 dice lo siguiente. Jacob se acercó a Isaac, su padre, quien lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Sin embargo, él no lo detectó porque sus manos estaban velludas como la de su hermano Esaú, así que le dio la bendición. Él le preguntó, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Entonces su padre Isaac, en el verso 26, dice lo siguiente. Entonces su padre Isaac le dijo, acércate ahora y bésame, mi hijo. Él se acercó y lo besó. Isaac olió sus ropas y bendijo a Jacob con estas palabras. Mira, mi hijo, huele como un campo que Yahweh ha bendecido. Así que eloje te dé el rocío del cielo, la riqueza de la tierra, y grano y vino en abundancia. Naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti. Seas amo sobre tu hermano, los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga, y bendito sea cualquiera que te bendiga. Así que vemos que la bendición la tiene Israel, la tiene Jacob, que le fue cambiado después el nombre a Israel, que dice, benditos sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan. Así que tenga mucho cuidado con aquellos que siguen oponiéndose y hablando mal de Israel, porque si siguen hablando mal de Israel sabiendo que la Escritura dice que el pueblo de Israel tiene una bendición irrevocable, porque benditos sean los que bendigan a Israel y también malditos sean los que maldigan a Israel. Así que tenga mucho cuidado de decir y prejuzgar que Israel está abandonado, que porque ellos hicieron no sé cuántas maldades y cuántos pecados, porque pecados los cometemos todos. No hay ni un justo en la tierra que no peque. Así que lea bien la escritura, lea Romillín, Romanos capítulo 11, verso 1, también lea Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 31, verso 34 al 37, y se dará cuenta que Israel no ha sido abandonado porque el pacto y las promesas son para Israel, no son para la iglesia, sino para Israel. Así que la iglesia no es Israel. Israel son las 12 tribus, el pueblo hebreo, y la iglesia es una institución de hombres que no salva a nadie, porque ni la iglesia ni la religión salva, y Yahshua no vino a fundar tales cosas, ni iglesias ni religiones, sino Él vino a reunirnos para poder, para poder servirle en su reino bajo el trono de David, porque Él se sentará en el trono de David en Yarushalayim, en Israel, desde la capital del reinado. Desde ahí dominará todas las naciones cuando regrese como Melech, como rey de Israel. Así que este ha sido este breve tema, amados ajín, amados hermanos y Javerín, amigos que están pues viendo este tema por primera vez, y entienda bien que la iglesia no es Israel. Salga de esos lugares donde le engañan y le manipulan y pase a nuestro pueblo Israel. Sea parte de nuestro pueblo, de las bendiciones y de las promesas de nuestro pueblo Israel. Como dice aquí, finalizo con este texto que dice nuestro ajín, Jacobo o Santiago, en el capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. De Jacob, un siervo de Yahweh, y del amo, del Adón, Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus en la diáspora, Shalom, paz. Esto es lo que dice Jacob. Dice, de Jacob, un siervo de Yahweh, y del amo, Yahshua HaMashiach, a las 12 tribus en la dispersión o en la diáspora, Shalom. Soy el Roé y Moré Josué Enrique de esta Quejilaja Elohé, congregación de mi poderoso en este municipio. Les envío saludos a cada ají, a cada jot,
que nos ve a través de la pantalla y pues le animo a que siga adelante en los estudios y que seamos llenos del Ruach HaKodesh, del poder de nuestro Elohe Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Que tengan una hermosa mañana, una hermosa tarde y que nuestro Abba Yahweh le bendiga y le guarde en el nombre de nuestro Maestro y amo Yahshua HaMashiach, el Melech, el Rey de Israel. Shalom Alejem, paz a ustedes.